Bienvenidos al módulo 7 de aspectos básicos, regulatorios y las conclusiones generales de este diplomado en telecomunicaciones y redes de información. En este módulo no vamos a ver los aspectos jurídicos relativos a las leyes, más bien vamos a ver la visión general sobre el valor, la importancia de la regulación en la economía y en la sociedad. Y aparte, vamos a aprovechar en este módulo para hacer conclusiones generales relativas al proceso de aprendizaje en el cual hemos participado en este módulo y en todos los módulos relativos al diplomado en telecomunicaciones y redes de información. Entonces vamos a comenzar viendo el aspecto básico de este módulo, es decir, el distinguir cuáles son los retos de la regulación de las telecomunicaciones en la nueva economía. Ustedes saben, estamos en una nueva economía, una nueva área en la cual la información es un elemento vital para la operación de las sociedades. Entonces, la regulación enfrenta retos fundamentales que tienen que ser tomados en su verdadera proporción. Esa es una proporción de carácter interdisciplinario, tal como lo vimos en el módulo 6. Involucra una serie de interacciones, de conocimientos que tienen que ver con diferentes disciplinas, pero particularmente es la interrelación de la disciplina de la ingeniería de las telecomunicaciones con los aspectos jurídicos y con los aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esa perspectiva distinguir los retos de la regulación en la nueva economía. Entonces vamos a tener una introducción, vamos a poner un contexto, vamos a poner algunos casos típicos de México y después vamos a ir a algunas conclusiones relativas a este módulo para después pasar, como mencionaba anteriormente, a conclusiones generales de lo que hemos aprendido en este diplomado en telecomunicaciones y redes de información de la Fundación Teledes. Muy bien. Entonces, los intentos por transitar hacia regímenes más competitivos en un entorno de intensa competencia, un entorno en donde hay muchas fuerzas operando, en donde operan esos cambios en los proveedores de servicios, en los jugadores jurídicos, en las instituciones regulatorias de los países. Es una interrelación muy interesante y entonces en ese contexto, en ese ecosistema es que la regulación se da y el papel que debe jugar es muy importante, que ya no nada más es la industria la que participa, sino la sociedad que tiene que estar involucrada, más ahora que estamos viendo procesos de convergencia digital en la sociedad. Muy bien, como ustedes ven, la mayoría de las legislaciones en materia de telecomunicaciones, inclusive la de aquellos países más avanzados, se crean para un tipo de red y un tipo de servicios otorgados a la sociedad que están basados en general en la infraestructura de conmutación circuital. Sin embargo, a partir de hace algunos años, dada la importancia de la penetración del Internet, tenemos un nuevo contexto en el que el Internet realmente es el elemento fundamental de operación de las redes de telecomunicaciones, por lo que entonces las legislaciones de los diversos países han estado en un proceso de transformación. Tanto, por ejemplo, los Estados Unidos como los países europeos y particularmente México en este año de 2014, en el mes de julio, es un periodo histórico en el cual aparece una nueva ley. Vamos a mencionar algunos aspectos al final de la presentación de este módulo. Muy bien, la relativamente nueva legislación de México, fíjense, fue creada en 1995. En 1995, en esa época, el tráfico de voz era superior al tráfico de datos y los servicios de larga distancia eran una fuente significativa de ingresos para los proveedores de servicio, particularmente para las redes públicas de telecomunicaciones. Entonces, ese contexto ha cambiado completamente, por lo que la creación de una nueva ley, una ley convergente, crea retos, pero también crea nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, ya estamos en una nueva etapa en la cual el Internet como fuerza proveedora de cambio está apareciendo en este contexto, un nuevo contexto, ¿sí? Entonces, el efecto de la economía de la información, una economía del conocimiento, y su efecto particular en el proceso regulatorio de telecomunicaciones es fundamental y, como decía anteriormente, se hace patente cuando el Internet se convierte en el motor de cambio y el impulsor de tráfico de datos en el mundo. O sea, se disparan los datos y los datos ahora son el principal insumo de las redes de telecomunicaciones, ¿sí? Y entonces, este impacto de Internet es fundamental y es lo que Schumpeter habla de lo que es la destrucción creativa. Eso es lo que aparece en el entorno del Internet.
Hay destrucciones que aparecen, pero que crean otras condiciones para que en un proceso como de un ecosistema, un proceso evolutivo, estemos al pendiente de los cambios que están sucediendo en todo este nuevo entorno de telecomunicaciones. Entonces, es el impacto del Internet lo que está creando esto. Y tenemos que la tecnología avanza de una manera impresionante. Siempre lo ha hecho, pero últimamente, con la aparición del Internet y de la globalización, la tecnología es impresionantemente rápida. Cuando esta tecnología quiere adoptarse y difundirse en el mercado, lo que sucede es que se hace de manera más lenta. ¿Por qué? Porque va por un fenómeno que va creciendo y solamente algunas personas van adaptando al principio la tecnología. La tecnología se adapta, va avanzando, llega un tope y tiene que innovarse para después seguir un ciclo de caída. Pero en todo ese proceso la regulación entra. La regulación entra y llega de cierta manera con retardo. Y ese retardo es importante tomarlo en cuenta para saber que precisamente la regulación tiene que tener una condición de adaptación, es decir, tiene que ser adaptiva, tiene que ser flexible para que podamos entonces hacer que la regulación sea una fuente de bienestar social a una economía, a una sociedad que esté en proceso de adoptar esas nuevas tecnologías y cómo la regulación provee el marco de referencia para que sea de mejor manera esa adopción de la tecnología y en beneficio económico de la población. Muy bien, si hablamos un poquito del caso México y vemos la historicidad del proceso, es decir, cómo han venido generándose los cambios, es muy interesante ver que en febrero de 1940 se estableció la primera ley relativa a las telecomunicaciones en México y se le llamó la Ley General de las Vías de Comunicaciones. Imagínense, pasaron 50 años, de 1940 a 1990 se publicó el Reglamento de Telecomunicaciones que trataba de darle una adaptación a esa ley de las vías de comunicación a un entorno diferente. 1990 era un entorno ya diferente, todavía el Internet no estaba en su proceso de explosión, sin embargo ya teníamos comunicaciones modernas. De cierta manera, esos 50 años fueron en seguimiento, o sea, no fue una cuestión de que no había una regulación que estuviera operando, sin embargo, era una regulación con un retardo fundamental, que no era el retardo que ahora se presenta por los cambios tan rápidos que tenemos. Por ejemplo, fue hasta 1995, imagínense, 55 años después, que se publica otra ley. Y se publica la Ley Federal de Telecomunicaciones en junio del 95. Después, ya acaecido este evento, en el 96 se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones como el organismo regulatorio nacional. En el 97 se inicia ya la competencia de servicios de larga distancia. Empieza a tener operación un nuevo entorno regulatorio en el país. En octubre del 97 se publican las reglas del servicio local en las comunidades. En el 1998 se empiezan los procesos de subasta, de cómo el espectro tiene que ser subastado para otorgar posibilidad a entrantes de nuevos servicios a la sociedad. En el 98 da inicio a la competencia en telefonía local con la entrega de títulos de concesión alrededor de ese nuevo entorno. En el 99 entra un proceso regulatorio muy importante en el entorno de las comunicaciones inalámbricas y es lo que se le llama el proceso del que llama paga. Con esta acción regulatoria se desplazó ampliamente hacia la población la comunicación inalámbrica, es decir, la comunicación celular. Con esto hubo una explosión de usuarios, para que después otro hito importante fue el acuerdo de convergencia, en el cual los proveedores de servicios de telecomunicaciones se ponían en coincidencia con el gobierno federal para que se pudiera tener posibilidades de modificar las concesiones hacia un entorno de convergencia, porque la convergencia digital empezaba a tener mucha fuerza y el 2006 fue un año importante para publicar ese acuerdo de convergencia. Posteriormente, en el 2010, la telefonía móvil se incluye en la canasta básica de la economía nacional. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Es otro de los elementos que nos permite ver que las telecomunicaciones son sociales, están en la economía. ¿Sí? Imagínense, ahora la telefonía es parte de la economía fundamental de una familia. Después, en el 2011, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia relativo a
la aprobación de enmiendas que la COFETEL empieza a darle a la regulación en el país. Es decir, con esa decisión se le da más fuerza a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que empiece a tener más operatividad en el entorno regulatorio. Y ahora, en julio del 2014, se publica en México lo que es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, después de una serie de cabildeos. Fíjense ustedes, tardó un proceso de alrededor de un año para poder solamente gestarse ese proceso de aprobación. ¿Qué quiere decir? Que si fue un año en el cual hubieron pláticas, discusiones para que se gestara una nueva ley, en ese año hubo cambios tecnológicos tan importantes que probablemente en ese año, a la hora de editar la ley y de publicarla, ya no van a poder ser incluidos, porque la tecnología fue rapidísima en este proceso. Entonces, por eso es importante que las nuevas leyes de telecomunicaciones en el entorno de la nueva economía, pues tengan que ser de carácter adaptivo, ¿sí? Entonces aparece lo que les menciono, de este efecto schumpeteriano que se le llama la destrucción creativa, que está asociada con la regulación de las tecnologías de la información y en particular con la convergencia digital. Y esto ha introducido obsolescencia en tecnologías y modelos de negociación y estructuras industriales, con lo cual se requiere entonces una conexión más cercana entre la regulación y las políticas públicas gubernamentales para llevar las telecomunicaciones al bienestar social, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, este proceso de cambio fundamental incluye no nada más a las tecnologías de la información y la comunicación, incluye la dinámica de proceso de transformación actual iniciado y continúa apoyado por cambios en políticas y regulación. Estos cambios toman fuerza, ¿ya? Aparecen, se dan lugar por la aparición de elementos del mercado, por las prioridades de capital financiero, por las decisiones jurídicas, por una gran variedad de elementos sociales y políticos, ¿sí? Que moldean el contexto de las telecomunicaciones. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Como proceso educativo de este diplomado en telecomunicaciones y redes de información, que la regulación debe considerar un tema más amplio que solamente la parte industrial, un tema más amplio y más profundo, que es la relación entre todos los actores involucrados en el ecosistema, particularmente la gente, ¿verdad? Y que quiere decir que nuestra humanidad básica como individuos es la que quiere ser tomada en cuenta para una regulación eficiente hacia la sociedad. Y esta perspectiva de poner a la gente en el centro requiere un cambio axial que ya ha tardado en darse y que esperemos que con la nueva ley de telecomunicaciones en México empiece a tener una plataforma que permita hacer cambios para todavía más acercar la regulación a la gente. Entonces, esta nueva perspectiva incluye un alejamiento de la visión de la regulación como es concebida solamente en las mentes de parlamentos y consejos, y requiere orientarse hacia un enfoque sociocultural que reconozca las características de nuestro mundo mediado, es decir, cómo la tecnología media la interconexión entre diferentes elementos del ecosistema. Y entonces el punto central de la cuestión regulatoria, esto debe quedar muy claro para el diplomado, ¿verdad? Ya no solamente debe ser la preocupación con los mercados, la competencia, sino también la gente. Esto no solamente por aspectos tecnológicos, por ejemplo, con aspectos relativos al espectro, a la incapacidad de los gobiernos de controlar los flujos de comunicación o a la competencia, sino porque la TIC y los nuevos medios, es muy importante, las tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos medios representan a un desafío fundamental de lo que significa ser humano, con todos los aspectos de las redes sociales, con todos los aspectos de las tecnologías nuevas que el Internet está impulsando, ¿sí? Entonces, estos nuevos medios representan un desafío a lo que significa ser humano y cómo esas componentes cruciales de nuestra infraestructura relacional y vida social se intersectan. Y entonces vean ustedes el papel de la regulación tan importante en esta nueva economía. Y entonces concluimos en esta parte que el principal beneficiario de la regulación y de sus prácticas debe ser el ciudadano. Entonces, ¿cómo y quién es el ciudadano en la actualidad? El ciudadano también cambia porque la tecnología lo cambia. La tecnología le va dando una nueva estructura a esa posibilidad de acción del ciudadano. Y entonces la regulación de telecomunicaciones
viene a ser una condición de tipo caótico, es decir, que tiene que ver con el orden y el desorden. Y la causa de esto es la pretensión de introducir el máximo de participantes en una actividad cuyas ganancias son importantes y las cuales están determinadas por economías de escala. Es decir, los aspectos de competencia y de fricción en el sistema son naturales, ¿sí? Porque hay un conjunto de operadores que luchan por encontrar ganancia en el mercado. Entonces, esa relevancia, esa competencia, esa rivalidad es un proceso natural de lo que es una competencia compulsiva en un entorno de telecomunicaciones. Es decir, no es un problema, es una realidad que sucede y tenemos que verlo en esa perspectiva. Por lo que entonces hay que desarrollar para la regulación políticas públicas, ¿sí?, que requieren del entendimiento de la interacción de todos los factores que se involucran en el ecosistema, ¿sí? Y entonces requiere una visión, como se mencionaba en el módulo 6 de este diplomado, una visión desde la ciencia de la complejidad, para que podamos entender las interacciones de los jugadores fundamentales, ¿sí?, de los actores, de los agentes. Y en ese proceso hay atracción, hay comunicación, hay asociación, hay rivalidad. Hay una serie de atributos que son parte del nuevo ecosistema en el que estamos involucrados. Muy bien, entonces en esta perspectiva observamos el traslape entre diversas interdisciplinas. Es decir, es un contexto interdisciplinario. Vemos la economía, algoritmos genéticos, ciencias computacionales, procesos evolutivos en biología, etcétera, etcétera. Se vuelve realmente un verdadero ecosistema que es un organismo. Y entonces el desarrollo de políticas públicas pues requiere de una nueva perspectiva que esté observando continuamente qué está pasando en ese ecosistema. Bien, entonces los fenómenos de apertura y privatización que se dieron a finales del siglo pasado, en conjunto con los procesos de globalización, crean un escenario altamente dinámico y de crecimiento que se ha convertido en un reto fundamental para las organizaciones regulatorias de todos los países, no nada más de nuestros países en Latinoamérica, de todos los países la regulación se convierte en un reto fundamental. Y las condiciones de este nuevo entorno se hacen ahora más complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque interrelacionan la regulación con la nueva economía, con la economía de las redes, es decir, la economía de la información. Entonces, las interacciones son claves y el valor de la red, esas redes que se forman, redes de conocimiento, redes de información, está basada, ¿sí?, el valor de esas redes está basado en la interacción de sus miembros, lo cual da lugar a una nueva dinámica social. Esta nueva dinámica social tiene que verse en la perspectiva de que la regulación, ¿sí?, de las telecomunicaciones es afectada por esas fuerzas, y una de las fuerzas fundamentales es el Internet, que se convierte en el motor de impulso, tanto por el lado de las telecomunicaciones, que es el transporte y nivel de conectividad, transporte, acceso y nivel de conectividad, y por la informática, que es el proceso de la información. Y estos dos elementos que trabajan en el contexto de la convergencia digital actúan y le dan fuerza a ese motor de impulso que es el Internet. Por lo que entonces podemos definir que el futuro de las redes está determinado por la interrelación de la regulación, la tecnología y la influencia de los mercados. Y todo este futuro de las redes va a conformar a que se establezca una carretera de información o un océano de información. ¿Y cómo accedemos a esa carretera o ese océano? Pues depende de muchas políticas públicas que se establezcan, a la función de la sociedad, a la función de los proveedores, pero tenemos disyuntivas. Si esas carreteras de información no están bien constituidas, tenemos terracerías que no permiten el flujo adecuado, o esos océanos de información no son suficientes y provocan charcos que no dan lugar a la fluidez de la información. Entonces, los procesos regulatorios están en un escenario de la economía de redes. Y entonces son tres fuerzas las que aparecen: globalización, tecnología moviéndose rápidamente, o sea, un desarrollo tecnológico acelerado, y un mercado en constante transformación, que es la sociedad como consumidora, pero que está cambiando y se está retroalimentando. Es decir, la misma tecnología, las mismas telecomunicaciones cambian a la sociedad y la sociedad afecta a la tecnología. Es un proceso, una simbiosis muy interesante.
Entonces, los procesos regulatorios de telecomunicaciones que están bajo la acción de estas tres fuerzas, pues están en continuo movimiento, en un proceso de reconformación, de coevolución con la globalización, las fuerzas del mercado y los avances tecnológicos. Entonces, estos factores, como mencioné anteriormente, no son independientes. Todos ellos se relacionan, ¿ya? Y entonces tenemos que aparecen efectos socioeconómicos, políticos y culturales. Y esto se debe a los contextos de cada país. Por lo que entonces una regulación de telecomunicaciones pues se da para un contexto específico, un país específico, una región específica. Entonces tenemos que entender que la regulación que aparece para un país avanzado o para un país mediano, un país emergente y un país en pobreza, pues va a ser diferente, y son los contextos que tienen que tomarse en cuenta para hacer que la regulación se adapte a las condiciones de su entorno, ¿sí? En particular, imagínense el proceso de la globalización que ha venido a tener influencias de carácter socioeconómico fundamental durante las últimas décadas, yo diría. Es uno de los fenómenos más distintivos de la economía de la información y está afectando definitivamente a los procesos regulatorios de una manera significativa. Imagínense, las leyes de telecomunicación que fueron conformadas para ser utilizadas con una mentalidad basada en la soberanía de los países, ahora tiene que haber un balance entre el carácter internacional y el carácter nacional para hacer una regulación que esté relacionada con el contexto global. Y entonces también tenga que ver la importancia del mercado nacional y del mercado internacional, porque hay interconexión mundial. Entonces, la globalización tiene un efecto fundamental en la generación de leyes de telecomunicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un aspecto importante es que la membresía en organizaciones actuales como la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, y otras instancias de carácter internacional para comercio en este caso, pero también para salud, para propiedad intelectual. Todas ellas imponen condiciones que los países, para poder estar establecidos en una red, tienen que adoptar. Y tiene que ver con elementos tarifarios, tiene que ver con elementos de diferente dimensión que tienen que ser tomados en cuenta para procesos de regulación, particularmente aspectos de normatividad y de estandarización. Entonces, el escenario de las telecomunicaciones está sujeto al balance de las fuerzas entre soberanía y globalización. Por ejemplo, los costos de larga distancia están bajando, están yéndose casi a cero. Y eso se está viendo en un entorno ya no nada más nacional, sino pronto en un entorno de carácter internacional. ¿Por qué? Porque las fuerzas monopólicas en los países están afectando. Y la lucha ya no va a ser solo por tecnología, sino por ver cómo las instancias proveedoras de servicio se ganan a sus clientes, se acercan a las necesidades de sus clientes, y no nada más la tecnología es el único factor, sino también es el entender mejor cómo piensa el usuario, cómo la tecnología le afecta y cómo el usuario afecta a la tecnología. ¿Sí? Entonces en este contexto vienen las fuerzas del mercado, que afectan fundamentalmente los procesos de regulación. ¿Sí? El entendimiento de las fuerzas del mercado es esencial tanto para las administraciones regulatorias como para las empresas proveedoras de equipos y de servicios. Y entonces, en el nuevo entorno de Internet, como fuerza fundamental, como motor de impulso de las telecomunicaciones, pues tenemos que entender todos estos cambios que afectan la industria de las TIC. ¿Sí? Y entonces, aquellas entidades que no han podido entender el entorno, el nuevo efecto que provoca el Internet y particularmente, por ejemplo, la movilidad y el entorno inalámbrico en el mundo, pues no van a tener los elementos necesarios para poder tomar decisiones y probablemente podrán sufrir descalabros financieros importantes. Y hay muchos ejemplos de este tipo, precisamente porque hay que entender el usuario y cómo el usuario es afectado por la tecnología y cómo la tecnología media entre las interacciones de los diferentes usuarios a través precisamente de esos medios tecnológicos.
Cabe mencionar también entonces que la explosión en la oferta y la demanda de los anchos de banda, de las capacidades espectrales y la preponderancia de los servicios de datos también han traído un reacomodo, porque ahora la voz ya no es fundamental, la voz va dentro de los datos. Y esto afecta, como mencionaba anteriormente, a los procesos de larga distancia a nivel mundial. Entonces, las fuerzas del mercado son fundamentales y hay que entenderlas, ¿sí? Y esto es una situación, otra vez, una situación que no es fácil, es una situación compleja, pero es estratégica, es fundamental en entender las fuerzas del mercado, porque es entonces cómo los inversionistas van a poder tomar mejores decisiones de dónde poner su dinero, para que tengamos proveedores de servicios y fabricantes de equipos que tengan mejores condiciones para estar preparados y entrar a ese ecosistema con buenas capacidades, ¿sí? En forma, lo que se le llama en un sistema evolutivo fitness, es decir, que entren con buena forma a ese mercado para que no pase la destrucción creativa o para que les llegue la destrucción creativa como beneficio de cambio a su estructura, ¿sí? Entonces, las grandes inversiones, por ejemplo, si se hacen adecuadamente al entender el nuevo entorno, podrán adquirir el espectro que les convenga, el espectro adecuado para alguna específica aplicación en cierto momento. Y conocer que esos vaivenes del mercado son cosa natural, porque cada vez vamos a tener que satisfacer al público. Eso sí es muy importante. Cada vez este público está más diversificado, es más conocedor y es demandante, ¿verdad? Y entonces entramos realmente en un intervalo que se convertirá en un intervalo de aguas inciertas mientras no tengamos la capacidad de entender ese entorno complejo y conocer las interacciones entre todos los jugadores que están participando en el proceso de la regulación. Por último, la otra fuerza fundamental del proceso regulatorio son los avances tecnológicos. Entonces, la revolución de la información que comienza desde que se desarrolló el transistor en 1947, coincidente en 1947 con la expansión y la generación de lo que fue la teoría de la información por Claude Shannon. Coinciden esos dos elementos, el transistor y la teoría de la información. Esto logró que se generara una revolución de información. Y entonces el desarrollo tecnológico ha sido impresionante, que no solamente ha afectado a los países emergentes o avanzados, sino también a los países más atrasados. Cabe mencionar entonces que, por ejemplo, la comunicación inalámbrica, que requiere menos infraestructura que la comunicación cableada, entra a países menos avanzados y genera cambios rapidísimos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y entonces estos cambios tecnológicos ya no nada más están afectando ciertas regiones, sino afectan a la población en general, de una manera u otra, dependiendo de su contexto. Entonces, los procesos ahora, por ejemplo, en el carácter tecnológico global, los procesos de estandarización y normatividad son muy importantes. Este dominio ha sido en general de los países avanzados, pero ahora es importante también que los países emergentes entren en el desarrollo de estándares que se adapten a las condiciones de sus mercados, de sus ciudadanos. Y eso es muy importante y lo impulsa la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que cada vez haya más jugadores de países emergentes y de países menos desarrollados en la participación del desarrollo de estándares. Entonces, de nueva cuenta, se hace necesaria una regulación dinámica y flexible, que estimule el mercado, que no proteja monopolios y que atienda el proceso de avance tecnológico que se da en la nueva economía. Entonces, esta es la regulación. Este es el nuevo entorno que el diplomado en telecomunicaciones y redes de información quiere dejar claro para todos los participantes. Es un entorno en el cual la regulación juega un papel para el bienestar social, para el ciudadano, por supuesto, cuida a la industria, cuida a los proveedores, pero ante todo cuida el beneficio social, ¿sí? Entonces, la regulación de las telecomunicaciones tiene que avanzar y consolidarse para apoyar el desarrollo armónico de las telecomunicaciones en los países. El reto consiste en lograr una adaptabilidad que incorpore los ajustes importantes del mercado y los avances tecnológicos significativos, dado que tenemos ahora que entender que las leyes tienen que generarse de una manera más dinámica,
¿sí? Porque cuando ya las leyes se publican, el entorno es afectado, creando una situación de obsolescencia y o inadaptabilidad en el entorno, por lo que entonces la regulación es un elemento fundamental, crucial del desarrollo económico. ¿Qué proponemos? Proponemos que la regulación, normatividad, estandarización, todos estos conceptos relacionados deban de incorporarse en las campañas de capacitación, no solamente en las universidades, sino en las instancias proveedoras de servicios, en las instancias gubernamentales. ¿Para qué? Para desarrollar un programa continuo integral que tenga que ver con la educación de la regulación y su papel en la economía digital. ¿Sí? No solamente a los ejecutivos, sino generar a todos los participantes, los trabajadores relacionados en el entorno de las telecomunicaciones. Y de esta manera vamos a entender mejor la regulación y la regulación va a entender mejor al proceso en el cual estamos involucrados. ¿Sí? La siguiente frase de un autor que se llama Kevin Kelly nos va a dar una idea de lo que he estado expresando en este módulo particular. ¿Sí? Y él dice que la regulación de las telecomunicaciones va a tener que enfrentar un avance importantísimo en la revolución de la información. Y dice él, en el pasado las comunicaciones eran un sector importante de la economía. Ahora las comunicaciones son la economía. ¿Ven? Entonces dejo esta frase para la reflexión de cada uno de los participantes, de todos nosotros, de lo que es ahora el papel de la regulación en el contexto de las telecomunicaciones y su proceso abarcando a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esa es la regulación, ese es su papel en el día de hoy. Ahora voy a tomar algunos instantes para aprovechar la terminación de este módulo 7 para que pasemos a las conclusiones generales. No sin antes mencionarles que me gustaría recomendar algunas lecturas importantes en relación a la cuestión de la regulación. Una lectura, un repaso, una fuente de referencia importante es lo que el Banco Mundial tiene como el Manual de la Regulación. Ustedes lo acceden en Internet, ¿sí? Banco Mundial, Manual de la Regulación. Los términos de la nueva ley de telecomunicaciones en México, que se aplica a cualquier país, pero que es importante que los términos claves de la ley, de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión en México se tengan claros, también se los vamos a hacer llegar. Esto fue publicado en un periódico que se llama Animal Político. Entonces voy a hacerles llegar esta información en donde se destacan cuáles son los elementos fundamentales y su definición en la nueva ley. Básicamente con estas tres referencias ustedes pueden circular, pueden fundamentar lo que he presentado en este módulo 7 de aspectos regulatorios. Bien, entonces pues muchas gracias a todos los participantes por haber estado presentes en estos módulos. Y ahora voy a permitirme presentar las conclusiones generales del Diplomado en Telecomunicaciones y Redes de Información. Muy bien, ¿cuáles son esas conclusiones generales? Particularmente lo que quiero enfatizar es en lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido de todo este proceso de 7 módulos? Hemos aprendido que hay condiciones y perspectivas de la tecnología de telecomunicaciones y redes de información que deben de ser conocidas. Por ejemplo, sus tendencias. Hay que estar siempre al pendiente de las tendencias. ¿Cuál es el impacto de la digitalización? ¿Cuál es la implicación de las telecomunicaciones y la nueva economía en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué apoyos hay en la toma de decisión sobre aspectos operativos y crecimiento de las redes de telecomunicaciones? ¿Sí? Hemos aprendido que debe haber calidad en la operación de la red. Estamos aprendiendo que el advenimiento de un tipo de administrador de red se requiere porque la red cambió. ¿Sí? Necesitamos generar una estrategia de cómo el Internet, cómo la movilidad, ¿sí? Y cómo la convergencia digital afectan a nuestra empresa y lo afectan de una manera importante. Hemos aprendido que hay implicaciones de los nuevos paradigmas de las telecomunicaciones. Hay una nueva clase de red pública de telecomunicaciones que se está gestando. En algunos países no es total, en otros países ya es total. Es decir, es pasar de la red pública de telecomunicaciones convencional, RPT, que es conmutación circuital, a una nueva
red pública de telecomunicaciones basada en conmutación de paquetes. Es la preponderancia del protocolo de Internet. ¿Qué hemos aprendido también? Hemos aprendido a conocer que el entorno de las telecomunicaciones, el ecosistema, está relacionado a aspectos tecnológicos, aspectos de mercado y aspectos regulatorios. Todos ellos encirculados, es decir, están conectados. Y finalmente, hemos aprendido que es necesario continuar con un proceso de capacitación que convierta nuestros lugares de trabajo en un entorno de continuo aprendizaje, donde los errores son un elemento que genera experiencia, en donde el aspecto humano es el principal factor operativo y de crecimiento. Si el continuo aprendizaje requiere entender cuáles son esos errores y cómo aprendemos de ellos para ser mejor profesional y cómo poner las telecomunicaciones en servicio a la sociedad. Ese es el lema fundamental de este diplomado en telecomunicaciones y redes de información. Cómo poner las telecomunicaciones al beneficio social, al beneficio de las familias, al beneficio profesional de cada uno de nosotros. Así es que muchas gracias por su participación en este diplomado y esperemos que haya otra oportunidad, que interactuemos en otras condiciones de capacitación y estamos preparando diferentes contenidos para que podamos seguir este diálogo continuo de aprendizaje mutuo. Muchas gracias por su participación y estamos para servirles. Arturo Serrano, coordinador general del diplomado. Muchas gracias.